semana. Señoras y señores, damas y caballeros, esto es En Ruta Nueva Vida 97.7. Y ahora le damos la bienvenida a nuestra amiga, la pastora Marlene Arroyo. Y el segmento que está súper pegado, y no para menos, se llama El Reto de los Teólogos, que somos... que somos nosotros. Nosotros, pero ¿por qué se ríen? ¿Por qué? ¿Por qué te ríes? Ay, ya yo me lo estoy creyendo. Créetelo. Claro que sí. Es que estas preguntas son poderosas. Estas preguntas realmente es un reto teológico. Claro que sí. Qué bueno. ¿Y se siente cómoda con la dinámica? Muy cómoda. Okay, me tienen estudiando todos los miércoles. ¿De verdad? Qué bien. Los martes. Ajá. Y los miércoles. Bueno, y entonces, ¿por dónde arrancamos, pastora? ¿Dónde es el comienzo? Con Moraima. Ajá. conmigo. Vamos. Con Moraima. Una pregunta preciosísima, Sí. ¿verdad? Que toca el corazón. Vamos a comenzar por allí. Wow, esta va rapidito para que me la puedas contestar. Todos Sí. sabemos, conocemos la historia, ¿verdad? Con relación a David. Ajá. Cuando tocan a la puerta de la casa, vinimos a escoger a uno de tus chicos. Ay, sí. Le dicen al padre de David y pues una vez escuché una prédica que decía, ni su padre pensó en él, ni su padre pensó en David. Fuerte. Te hago una pregunta, Marlene. ¿Por qué el papá de David no pensó en él en ese momento? Quizás porque era sobreprotector, porque era el chiquito de la casa, o porque no vio capacidades en él. ¿Hay alguna razón en específico por qué dejó a David para lo último? Porque Sí. era el que él creía que cuidaba mejor las ovejas. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a la Biblia rapidito para que lo leamos. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 11 al 13, dice la palabra del Señor. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante, y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Antes de profundizar en esta respuesta, yo quiero adelantarme un poco y decirte que fue la perfecta voluntad del Dios Todopoderoso de que el papá, como que en un momento determinado, no recordara a ese hijo que estaba ya cuidando las ovejas. Y esto nos trae a nosotros una enseñanza, porque todo ungimiento, toda ordenación y palabra profética tiene que ocurrir en este orden: delante de papá, que representa una paternidad espiritual, y delante de los hermanos mayores. Pero además de esto, aquí vamos a profundizar. Esto también muestra, porque el profeta Samuel tiene aquí una situación difícil, porque Dios le habla al profeta Samuel sobre Isaí, le habla de sus hijos y le dice, yo me he provisto de un rey, y ese rey es uno de los hijos de Isaí. Primer libro de Samuel 16:1. Sin embargo, allí están los 7 hijos de Isaí. Y de repente, cuando el profeta Samuel piensa, pues uno de ellos es. Ahora, el Todopoderoso le dice al profeta, ninguno de estos es. Por lo tanto, el profeta Samuel hace una pregunta, ¿pero estos son todos tus hijos? ¿O te queda alguno por allí? Y ahora... ¿Él lo sabía? No lo sabía. No lo Ok. sabía. De hecho, en un momento determinado, ya el profeta está listo para ungir a uno. Ajá. Y el Dios Todopoderoso le dice, no, ese no es. No te dejes llevar por lo que tú ves, hay algo más. Y en ese momento pregunta el profeta, ¿hay otro más? Sí, me queda uno y está por allá pastoreando ovejas, queda el menor. Y esto demuestra varias cosas, porque esto de pastorear ovejas era un trabajo no de hijos, era un trabajo de criados. Y algunos teólogos afirman que esto demuestra el poco valor que tenía David dentro de su propia familia. Primeramente, su papá ni siquiera lo mencionó por su nombre. Ni siquiera dijo, me queda uno llamado David. No, me queda uno que está por allí en el campo. Y segundo, ni siquiera el padre lo invitó
a ese momento histórico con el profeta. Y tercero, solamente fue llamado a presentarse en ese lugar porque el profeta Samuel insistió en que por favor que venga el menor de la familia. Así que posiblemente tan pequeño era David delante de sus ojos de su papá, que no se consideró necesario incluirlo en la familia cuando el profeta de Dios los llamó. Ahora bien, tenemos que considerar que David era el más joven de 8 hijos, por lo tanto, no es tan sorprendente el poco valor que tenía en su propia familia. Es el más pequeño. ¿Cómo va a ser que él sea el rey? Se supone que sea el primogénito. No. Entonces, no era por la conducta de David, tampoco era por el carácter de David, tampoco era porque no fuera digno, sino que era el más pequeño de los 8 hijos. Y Dios, esto es importante para la gente linda que está en sintonía con nosotros en esta mañana. La pregunta de Moraima nos provee para esto, para sanar el corazón de alguien, porque Amén. Dios comúnmente escoge a gente que nadie consideraría para hacer su obra. ¿Para qué? Para que el mundo sepa y toda la gente, sepa que esta es obra de Dios y no es obra del ser humano. Y Dios siempre quiere trabajar de una manera en la que la gente considera a los siervos, de manera como Sansón, que a Sansón, un hombre tan común, la gente le preguntaba, pero ¿cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Por qué tú eres así sobrenatural? Para que entonces Sansón pudiera responder, bueno, esto proviene del Dios Todopoderoso. Y posiblemente en esta mañana, usted que nos está escuchando y viendo, piense que usted no es tan intelectual, o que usted no es muy apreciado en su círculo familiar, o que usted no es respetado por sus amigos, que usted puede ser menospreciado por muchos a causa de su fe en Jesucristo. Y tal vez usted diga, y yo lo que tengo es una pequeña porción del corazón de mi papá. Yo lo que tengo es una pequeña porción del corazón del amor de mi mamá, como la tuvo David. Pero recuerde siempre que aquellos que son rechazados por el hombre son muy amados por el Señor. Y 2 cositas más rapidito, porque esta pregunta está preciosa. Y David fue llamado. No era el primogénito, pero fue llamado porque era pastor. Él se dedicaba a apacentar ovejas. Repito, el trabajo de un criado, el trabajo de un esclavo, pero apacentar ovejas. Fue el tiempo que tuvo David para pensar, mucho tiempo cuidando las ovejas y observando la gloria de la creación del Señor. Y le dio tiempo al Padre Eterno. David se dio el lujo del tiempo para que el Padre creara en él un corazón para cantar y para escribir sobre la gloria de la creación. También le enseñó un cuidado especial, un corazón especial, que significa que él sí sabía cómo las ovejas necesitan el cuidado y la ayuda de un buen pastor. También un hombre que aprendió a confiar en Dios frente a osos, frente a leones, en el peligro. Y eso era lo que se necesitaba para ser rey. No un consentido de casa, sino un hombre procesado. Amén. Wow, qué hermosa esa última línea, no un consentido de casa. No. Un hombre procesado. Eso es. Qué tremendo, me encantó, Marlene. Los consentidos, dice la Biblia, que son vergüenza de mamá. Esto es importante para los padres y las madres que están en sintonía. Ajá. El hijo consentido es vergüenza de papá y mamá. Así que Dios procesa a quienes va a usar. Wow, ahí tremendo, wow, me encantó. Estamos en el reto de los teólogos con la pastora Marlene Arroyo, y ahora nos vamos con Fernán. Vamos con Fernán. Fernán trajo una evangelística, ¿sabes? Ay. Porque precisamente, mire, probablemente la pregunta mucha gente la tome como muy sencilla, pero le voy a hacer la historia, porque hay una historia. Sí. Yo estoy preguntando lo siguiente: una persona me pregunta a mí, ¿cuánto me tengo que congregar y cuánta Biblia debo saber para convertirme en un buen cristiano y tener una sana vida cristiana? Esto yo lo parafraseé de esta forma. A este joven le hablo del Señor en estos días. Ok. Y de una manera muy clara y muy sincera. No era sarcástico, era sincero. Sí. Él me dice, pero Fernán, porque lo que pasa es que hay un pensamiento generalizado detrás de su pregunta. Lo que había era como esta idea, aunque no me la dijo. Lo que sentí fue, yo puedo tener a Dios sin ir a la iglesia, ¿ok? Puedo tener a Dios sin ir a la iglesia y sin saber mucha Biblia. Dios me ama. Así que, ¿cuánto tendría yo que estar metido en la iglesia y cuánta Biblia tendría que saber? Y eso me estuvo fascinante, la pregunta. Claro. ¿Qué le parece, pastor? Y que mucha gente
se la puede estar preguntando. Claro. Sobre todo en este tiempo de pandemia del COVID-19, cuando, de hecho, tengo hijos espirituales que yo no los he visto. Desde que comenzó la pandemia, yo no los he visto. Y nuestra congregación está reuniéndose ya en nuestro pabellón de la Victoria desde el mes de mayo. Y es posible que sea gente que diga, Dios me ama. Ya yo acepté a Jesús como mi único Señor y Salvador y no tengo la necesidad de congregarme, no tengo la necesidad de exponerme. Así que vamos a responderlo. Ni de saber tanta Biblia. Exacto, ni de saber tanto. Con salvarme ya basta. Y me salvó. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Interesante, hay gente que se pregunta eso. Sí, exacto, cierto. Exacto. No, y esto, la pregunta toma más peso cuando nosotros vemos quiénes se congregan los domingos y vemos cómo se reduce la congregación durante la semana cuando son los cultos de enseñanza de la palabra del Señor y los cultos de oración. Y a los pastores como que nos da coraje esto, ¿para qué negarlo? Y yo bromeo con esto, yo digo el ministerio K8, el que yo veo cada 8 días, solamente un día a la semana. Pero vamos a responderlo ahora. ¿Cuánto me tengo que congregar y cuánta Biblia debo saber para convertirme en un buen cristiano? Bueno, para ser bueno delante de los ojos del Dios Todopoderoso, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer con todo nuestro corazón. Amén, en el Dios del cielo, en el sacrificio de Jesús, en el Espíritu Santo de Dios, confesar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Y si este ejercicio se da, creemos, confesamos, ya somos buenos delante del Dios Todopoderoso, porque el Señor nos regala la santidad y ya, eso es todo. Sin embargo, para tener una sana vida como creyente, esto no es suficiente. Así que vamos a hablarlo paso a paso. Paso número 1, creer. Sí, porque debemos creer que Dios existe, Él es real y que Él recompensa a toda persona que le busca y que recibe a su Hijo Jesucristo. Este es el primer paso. Quizás alguien dirá en esta preciosa mañana del Señor, yo no tengo fe. ¿Cómo yo puedo obtener esta fe en Cristo Jesús? Pues leamos lo que dice la Biblia a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe será aumentada cuando nosotros escuchamos el mensaje, y el mensaje es escuchado, a través de la palabra de Cristo. Número 2, tiene que haber un genuino arrepentimiento. Allí mismo en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 4 nos dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por lo tanto, el arrepentimiento, primero tienes que creer en el Señor, tienes que confesarlo y ahora tienes que arrepentirte. Y arrepentimiento no es ni que llores, ni que te lances al suelo, ni que te golpees el pecho, ni que te duele el corazón, no. Arrepentimiento es una toma de decisión. Yo cambio mi forma de pensar, cambio mi forma de sentir, de conducirme. La pregunta, ¿y Dios me va a perdonar? Vamos a responderlo. La primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero antes de ir al paso número 3, importantísimo, recuerde que esto es para un recién convertido. Después que usted ha recibido a Jesús como su único Señor y Salvador, después que usted es un creyente y ha recibido palabra, cuidado con pecar premeditadamente, porque hay consecuencias devastadoras en esto. Ahora, yo creo en el bautismo, Fernán. Yo creo en eso. Yo he visto, y quiero aclararlo porque yo tengo compañeros ministros y amigos que ya dejaron de creer en el bautismo. Y yo digo que yo creo en el bautismo. Yo creo, yo he visto milagros, yo he visto señales, yo he visto liberaciones a través del bautismo. Por lo tanto, yo, apóstol Marlín Arroyo, recomiendo que se bautice. Y este es otro paso, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 38 y 39.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo próximo, te tienes que congregar, mi amor, claro que sí. Congrégate. Yo sé que el COVID-19 nos ha limitado bastante, pero yo insisto en que nos tenemos que congregar. Tenemos que leer la Biblia. En la Biblia están todas las respuestas y la Biblia siempre tendrá un principio y un consejo para ti. Ora todos los días. Tienes que orar regularmente. ¿Por qué? Porque un creyente que realmente cree y ama a Dios pone a Dios como prioridad. Y tienes que orar mínimo para darle gracias al Dios Todopoderoso. Mira, ora al levantarte, lee un pedazo de la palabra del Señor. Mira, ora antes de comer, bendito. Ora antes de irte a dormir. Santiago 1:5 dice que Dios quiere darte sabiduría en abundancia si la pides. Y las oraciones pueden tratarse, mira, de cualquier cosa, sin importar qué. Y Dios te va a responder. Adora al Señor. Practica el perdón, perdona a la gente, perdónate a ti mismo para que tengas una vida sana como creyente. Ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados, ten responsabilidad social, difunde su palabra, dile al mundo lo que Dios ha hecho contigo, manifiesta la gloria. Haz donaciones, otro tema neurálgico aquí, Fernán, porque hay quien no cree en diezmos ni en ofrendas. Bueno, yo creo en el diezmo, yo creo en la ofrenda, yo creo en semillas, yo creo en un Dios de pacto, yo creo en primicias, pero para la gente que no cree en esto, haz donaciones a la iglesia y a alguna organización benéfica. Y último, lo voy a aprovechar porque estamos en año de elecciones, parte de nuestra responsabilidad cristiana es ejercer nuestro derecho al voto, porque es una buena manera de nosotros como iglesia causar un impacto real en el mundo en la manera que Dios quiere, y tenemos que votar de acuerdo a nuestra fe. Yo creo que básicamente he hecho aquí un resumen de varios pasos, pero te aseguro que hay muchísimo más. Excelente, estamos en el reto de los teólogos. Tremenda respuesta. Pastora Marlene Arroyo. Wow, la gente a congregarse, por favor, ya comenzamos otra vez. Claro. Poquito a poco. Mira, Moraima, y la Iglesia de Jesucristo, me parece a mí que es la organización que más diligente ha sido cuidando al pueblo. Definitivo. Claro con el distanciamiento físico, toma de temperatura. Todo. Hemos comprado hasta los equipos para mantener completamente limpio nuestros templos. Así que congréguese. Además, tenemos un Dios todopoderoso que nos cuida. Vamos, confíen. Viva por fe y no por miedo. Y ahora la tercera y última pregunta del teólogo Matos, que mira, el no está presente, pero dejó un sobre. Dejó un sobre con la pregunta. Y aquí la tengo, tengo. Mira, Juan preguntó sobre Romanos capítulo 8, versículo 2, donde habla de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Y Juan Carlos Matos me dice, explícame esas dos leyes. Así que vamos rapidito. Hay dos formas de responder a esta pregunta. Aquí se trata, obviamente, de dos leyes. La primera, la ley del pecado y de la muerte, que es nuestro estado natural antes de conocer a Jesucristo. Y en ese estado, la gente peca de una forma tan natural como los peces nadando en el agua. Mira, pecan sin instrucciones, pecan sin dificultad ninguna, pecan sin obstáculo y sin conciencia. Algunos se sienten, la mayoría, bien pecando. Y esto es porque en nuestro estado natural, antes de recibir a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, no hay vida espiritual, porque es que ese espíritu existe, pero está muerto, completamente muerto. Entonces, tal vez vemos lo que es nuestro deber, porque la gente obviamente recibe normas de conducta desde el hogar, la gente conoce sus obligaciones, pero su carrera es de muerte, de pecado, de constante desobediencia al Dios Todopoderoso. Ahora bien,
cuando la persona viene a Jesucristo y le entrega su corazón a Él, ocurre un milagro más grande que el milagro de ver un muerto resucitar o un ciego ver, que es el milagro del renacimiento. Ese espíritu ahora recibe vida y ahora se introduce una nueva dinámica, que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Todos nuestros pecados en ese momento nos son perdonados y comenzamos a seguir a Cristo y a obedecer sus instrucciones. Sabemos, todavía estamos en la carne, todavía estamos en este mundo y a veces la gente se cae después de haber confesado a Jesús como su único Señor y Salvador, y esto es muy fuerte. Pero el mismo Espíritu nos ayuda a pedir perdón para reanudar esta comunión con el Todopoderoso. Y nuestra senda, mira, es hacia arriba. Vamos en creciendo. Tal vez van a haber vueltas, se van a cometer errores, van a haber caídas, pero nuestro camino sigue, mira, siempre hacia arriba, hacia la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén. Porque si nuestra agenda todavía, nuestra senda continúa en este mundo, pues todavía no hemos sido libres de la ley del pecado y de la muerte. Así que finalizo. Fíjate que el apóstol Pablo inicia su disertación sobre el Espíritu Santo en el capítulo número 8, la carta a los Romanos, y dice, ninguna condenación hay. Y otra versión dice, ninguna condenación pesa sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Y nota que el apóstol Pablo ha empleado todo el capítulo anterior para establecer algo muy importante, que nosotros los creyentes estamos totalmente libres de la ley de Moisés. Y aquí comienza a hablar de la ley del Espíritu y finalizo diciéndote que esta es la ley del Espíritu, la ley de Cristo, y sus principios, sus preceptos son mucho más elevados y perfectos que los principios mosaicos. La gracia siempre está por encima de la ley. Amén. Wow, amén. Eso Señoras y es. señores. Complacidos los aleluya. teólogos con la respuesta. ¿Tú estás complacido? Complacido, y yo creo que es un buen material para que la gente pueda accesarlo a través de Facebook, claro, y compartirlo. By the way, que también la pastora tiene su podcast, sí, en Spotify, ¿verdad? Y el canal de YouTube. Tenemos el canal de YouTube, Marlín Arroyo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. También tenemos nuestro podcast en Spotify, Marlín Arroyo, con preguntas y respuestas y enseñanzas de la palabra del Señor. Así que los invito a suscribirse. Qué bueno, Marlín. Gracias por lo que aportas a nuestras vidas, Gracias a la a ustedes. audiencia. Estamos aprendiendo mucho. Ay, sí, seguimos aprendiendo. Moraima, y estoy contenta. ¿Por qué? Te tengo que contar algo. Cuenta. A ti, a Fernan, a Ajá. Sabdiel, a Juan Carlos, a toda la audiencia de Ajá. la vida 97.7 Ajá. FM. ¿Qué está Mira, pasando? ¿Qué está pasando? Cuéntanos. sabes que las madres vivimos orgullosos orgullosas de nuestros hijos, Sí. sobre todo cuando nuestros hijos tienen logros en el Señor. Sí. Pues yo tengo, como todos saben, creo, 3 Ajá. niñas, una ya grande, 21 años, una Ajá. de 18 y una de 15 añitos. Ajá. Pues la de 18 carga una palabra profética preciosa para cantar. Ajá. Cada vez que un profeta la ve, le habla de cantar. Y ella fue firmada hace poquito tiempo, menos de 2 meses, Ajá. por un cantautor y productor de la República Dominicana, Wow. Lenny Salcedo. Óyeme. Santo Padre. Wow. Y Lenny Salcedo ya escribió Ajá. la primera canción para ella, una canción hermosa, consona con su edad. Se Qué llama bien. Háblame. Háblame, haciendo alusión a ese momento en que el profeta Samuel todavía no sabía distinguir la voz del Dios Todopoderoso, ajá. pero poco a poco comenzó a escucharla y aprender. Así que su nombre es Victoria Esther, y mañana jueves es el estreno digital a través de Google Play, a través de iTunes, ¡Qué bueno! a través de Spotify, del tema Háblame. ¿Cómo se Qué siente eso? bien. No, yo estoy emocionadísima. Se nota, Sí, yo esos estoy ojos te contenta. brillan. Bueno, eso es como un nieto. Sí, exacto. Yo comencé el ministerio no Ajá. predicando, cantando en los años 90, pero luego yo mermé en cantar para Ajá. dedicarme a predicar. Y entonces yo dije, bueno, Padre Santo, mis hijas, gracias al Padre, 2 de ellas cantan.
Pero esta segunda, el Señor insiste en que ella va a cantar, de que ella es una adoradora, de que ella va a estar en las naciones y todo esto. Y le agradezco a Dios primero, luego a ella por aceptar el llamado y al productor Lenny Salcedo, que quien me dijo, quiero grabarla, pero más que grabar su voz, quiero grabar su humildad. Qué lindo. Así que van a escuchar a Victoria Esther próximamente en el tema Háblame. ¿Y cuándo vamos a estrenarlo en Nueva Vida? Cuando ustedes digan. Eso es ahora. Qué bien. ¿En serio? Pero digo, si usted me da permiso. Está ahí, de verdad. Me sorprendiste, Yo lo tengo aquí. sorprendiste. Yo lo tengo ya ready. Vamos a escucharla. Vamos a cerrar con mi eso. bebé. A mí me mi bebé. llega todo, a mí me llega todo. Yo lo tengo ya. Wow. Bueno, pues Quiero la oírlo. presentamos. Ajá. Pues Ahí con va. ustedes, mi bebé, Victoria Esther, con el tema Háblame, y mañana, por favor, escúchenla en las plataformas digitales. Les Eso prometo es. que van a ser bendecidos. Que todo esté bien con ella. Ay, sí.